Lo que estamos estudiando son los 39 artículos de la fe. La pregunta que nos estamos haciendo permanentemente es ¿en qué creemos? Y eso ya lo hemos estado avanzando en términos de la necesidad de saber y darle contenido a nuestra fe. Ahora, hay cuatro elementos que hemos dicho y los volvemos a reiterar para no olvidarlos. ¿Por qué estamos estudiando esto y a partir de qué? ¿Cuál es la fuente o la base? Y no son simplemente ideas que a una iglesia o a alguna persona se le ha ocurrido. El primer aspecto es la primacía de las escrituras, de la palabra de Dios. El segundo aspecto es la unidad de las escrituras. El tercero es la claridad suficiente de las escrituras. Y el cuarto justamente es esta, la suficiencia de las escrituras. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no es cierto? A partir de ahí se han establecido, y estamos hablando de 1620, o sea, hace varios siglos atrás, la Iglesia Anglicana estableció la, la confesión, digamos, en qué es lo que creemos, resumido en 39 artículos. Todos y cada uno de ellos tienen su fundamento y base no en el magisterio de la iglesia, no es en la enseñanza de la iglesia, sino eh, fundamentalmente en la palabra de Dios. O sea, lo que la palabra de Dios diga es lo que permite establecer esos 39 artículos y no simplemente una reflexión humana o una reflexión de autoridades de una iglesia, por muy sabios que puedan ser. Todos están ratificados en la palabra de Dios. Esta noche vamos a estudiar el artículo 10. Ya vamos avanzando bastante, ¿no es cierto? Los primeros artículos, los primeros 8 artículos tenían que ver con la persona de Dios mismo, y de ahí en adelante los artículos que tienen que ver fundamentalmente con aspectos universales de la fe y aspectos también establecidos desde la Reforma en adelante, y en el caso de la Iglesia Anglicana de la pre-Reforma en adelante. Este artículo 10 tiene que ver con el libre albedrío. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento sobre esto, una pregunta inicial. Luego de eso vamos a ver un video y luego de eso vamos a hacer algunas preguntas más, ¿ok? Entonces, la primera pregunta, y por favor abran sus micrófonos para responder y digan lo que ustedes piensan sobre esto. ¿Qué es el libre albedrío? ¿De qué se trata? Porque me imagino que la mayor parte de nosotros que venimos del contexto de la Iglesia Católica Romana, en más de una ocasión escuchamos el término el libre albedrío. Y se usa constantemente este término hoy en día también. ¿De qué se trata? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es lo que entendemos o conocemos acerca de este concepto? Por favor. Oh, Aló, buenas noches. Carlos, hola Soy Carlitos. Carlos, Mira, pastor, no Juanito, por eso estaba sí, escuchando. los dos ponen en el nombre del celular NAMS. Entonces, como no vemos la cara, no Ah, sabemos si es ya, ya. Juan o Carlos. Hola Carlitos, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Un gran abrazo. Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Bueno, manejando a esta hora, ¿no? Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, Ok, el libre adelante. albedrío, bueno, a mi opinión es sobre todo, ¿no? El poder de poder elegir y tomar las propias decisiones. Ok, perfecto. Ajá. La capacidad de poder elegir y tomar las decisiones propias. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más podría ratificar, decir sí, eso es, o no, no estoy de acuerdo con eso? A ver, alguien más que pudiese complementar o decir su opinión sobre lo que es el libre albedrío. Apoyo al hermano Carlitos. Creo que eso Yo, ta- significa. yo Ok, también, ok, sí, María, ¿también? ¿Ya? yo ¿Quién más? también, que nosotros somos libres para tomar nuestras propias decisiones, no somos como títeres que Dios nos maneje a nosotros como Él quiera, sino que nos dio esa libertad. Ok, ok. ¿Habrá algo en esto hmm, de un determinismo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Nosotros decidimos todos, somos responsables por todo,
¿O son las circunstancias las que nos llevan a algunas cosas? No somos tan responsables, quizás somos más bien víctimas de las situaciones, porque hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, cada vez que alguien, y esto lo dicen los políticos, lo plantean incluso hasta el propio gobierno actual ha dicho, ¿no? Que los delincuentes son víctimas de la sociedad o de las circunstancias que han tenido que vivir. Entonces, como que han sido determinados a actuar de una manera. ¿Qué piensan sobre eso? Bueno, sobre ese ejemplo en específico, Podría ser o u otro. yo creo que, o sea, acerca de ese tema en específico, yo creo que puede ser ambos. Ok, Que el hecho de ser víctima de injusticias no quiere quitar la responsabilidad de uno de no cometer injusticias, pero no quiere decir que no fue víctima. No sé si se entiende. a ver, sí, sí, ¿se entiende? ¿Alguien que quiera complementar o preguntar lo que está planteando Adi? ¿Están todos de acuerdo? Creo, mm, creo que más que determinismo, creo que hay cosas que pueden influir, pero no determinar previamente tal, no porque una persona nazca en un sector vulnerable, tiene necesariamente que ser delincuente. Eso no tiene por qué ser así y claramente no es así. Hay muchas personas que pueden estar en un sector vulnerable y con necesidad y salen adelante, trabajan, no son delincuentes. Entonces, creo que así como se plantea, como lo plantean hoy en día, por lo menos acá, yo no estoy de acuerdo. Ok. Mire, les quiero invitar a ver un video. Es un video cortito de 1 minuto de un conocido periodista en Chile, ¿cómo se llama? Una persona de los matinales, un presentador de matinal. Este hombre se llama José Antonio Neme, y el otro día Opinólogo. un opinólogo, esa es la cosa, ¿no? Sobre la situación permanente que en nuestro país se está exculpando, diciendo, no, ellos no tienen la culpa, hacen cosas, pero no es que sean culpables, sino que son víctimas. Él dio una opinión de 1 minuto aproximadamente, la voy a poner aquí para que ustedes la vean. Debo advertir que esta, primero es una opinión de él, ¿ya? Es una opinión personal. Y en segundo lugar, es una opinión que incluye por ahí un garabato, ¿ya? Directamente. Entonces, por favor, van a perdonar. Yo no estoy diciendo que comparto o no lo que él dice, pero es interesante el punto que plantea este hombre en esta opinión que, que dio en televisión hace, bueno, la verdad no sé hace cuánto tiempo, pero que sí ha aparecido en las redes sociales. De hecho, apareció hoy día en las redes sociales. Entonces, les voy a invitar a escuchar con atención, dado que es 1 minuto nada más, entonces tenemos que estar atentos a lo que él dice. Los delincuentes no son víctimas de ni una huevada, discúlpenme, los delincuentes son delincuentes y hay que tratarlos como delincuentes. Y cuando uno comete un delito, tiene que tener los cojones suficientes. Si le gustó tomar un arma, tiene que hacerse cargo de las cosas que hace. Uno no puede andar por la vida con un arma, poniéndole el arma en el cuello a una persona para quitarle sus cosas y después decir que uno es víctima del sistema. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que hay un grupo de la clase política, dirigentes políticos, muchos de ellos que hoy día están en el gobierno, discúlpenme, que invirtieron los papeles oportunistamente y han convertido a los delincuentes en víctimas. Entonces, creer que los delincuentes son por defecto víctimas de este sistema es ser un idiota. Los delincuentes son delincuentes, señores. Discúlpenme. A los 18, a los 20 y a los 16 también. José. No tergiversemos la realidad. No tergiversemos la realidad. Los delincuentes son delincuentes. Ok. Bueno, algo que este señor no mencionó, que es un asunto clave, tiene que ver con la decisión. Efectivamente le está planteando algo que me parece para muchos de sentido común, ¿no es cierto? El que un delincuente, como decía Pauli, no porque no es una persona
porque vive en un contexto social determinado, tiene que ser delincuente. Eso ya sería determinismo. Sin embargo, mucho de lo que él está planteando sin decirlo, más bien tiene que ver con una cuestión de decisiones. ¿Ah? Eso nunca lo planteó, pero eso es lo que está detrás de este asunto. Ahora, ¿algún comentario antes de seguir? Pablo, ¿ok? Hay que ver. ¿En qué estaban de acuerdo todos de que el libre albedrío es la capacidad de poder decidir? ¿Ya? Eso Sí. es verdad. Ajá. O sea, eso estaban de acuerdo todos. Ok. Yo creo que igual hay ciertos límites, así como por ejemplo el tema de, o sea, uno tiene libertad en ciertos aspectos y otros no. Eso es lo que yo tengo, o sea, eso es lo que yo pienso. ¿Ya? Por ejemplo, nadie puede decir que decidió dónde nacer, nadie vino al mundo probablemente sin haber decidido eso. Pero en esa vida que tiene, en este mundo, sí tiene ciertas capacidades de decidir qué rumbo tomar en ciertos aspectos. Pero igual, en esta misma vida hay ciertas cosas que no puedes decidir, que te pueden pasar, por ejemplo, y que tú no decidiste que fueran así. Ok. Entonces siento que esa libertad de decidir es acotada. Ok. Eso pienso yo. Ok. Ok. Concuerdo con Pablo. Bien, muy bien, Pauli. Creo ¿Alguien que ¿Sí? Sí, sí, adelante, adelante. pensaban que, sobre todo en el tema del cristianismo, nosotros no podemos decidir. Nosotros estábamos muertos. La Biblia dice en Romanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A un muerto, aunque yo le pida que me pase un lápiz, no va a poder. A un muerto, aunque yo le pida que abra los ojos, no va a poder. Entonces, en lo personal, creo de que mientras estamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo único que podemos hacer es pecar. Ahí, qué tanto pequemos es lo que se puede decidir quizás. Pero, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos da vida, abre nuestro entendimiento, yo creo que nosotros, quizá aquí me voy a ir en otra cosa, pero yo creo que nosotros decidimos, comillas, seguir a Cristo porque Él nos dio vida primero, porque Él nos despertó, porque Él abrió nuestros ojos, porque Él nos rescató primero, es porque nosotros, comillas, decidimos seguirle. Entonces, y ahora que somos cristianos, es que podemos decidir si pecar o no, pero antes yo lo veo difícil. Eso, no sé si Pablo se refería a eso, pero creo que hay cosas en las que no podemos elegir. Sí, o sea, yo pienso que sí tiene sentido, pero también está lo que alguna vez dije, como el falso paradigma de que yo estoy realmente tomando decisión o Dios ya sabía, o sea, por ejemplo, si Dios ya sabía lo que yo iba a hacer, entonces estoy yo tomando la decisión o Dios fue el que hizo que yo tomara esa decisión, entonces no existe, yo no pienso que sea tan así como porque Dios definió que ibas a tomar esta decisión, Él ya sabía, tú no sabías y tú tomaste la decisión pensando que tenías libre albedrío, pero Dios ya sabía, entonces ya estaba tomada y así hay un círculo en cierto sentido. ¿Ah? Ah, ya, bueno. Pero en fin, eso, pienso que es complejo, no es tan fácil como decir solamente la libertad de decidir, porque hay aspectos que son más difíciles de entender. Ok. Interesante, bien, bastante bien. Y mucho de eso vamos a verlo esta noche. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta eventualmente que surja hasta el momento? Ok. Por favor, prepárense. Mateo busca Romanos, dado que ustedes están estudiando Romanos, busca Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. ¿Ya? Pauli, puedes por favor buscar Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 23. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 23. Ok. Ya, gracias. Y Estela va a buscar Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Efesios 4, 17 al 32. ¿Ok? Ya, pero todavía no. Miren lo que dice esto, el artículo 10 de los 39 artículos de la fe. Dice, la condición del hombre sobre el libre albedrío. La condición del hombre después de la caída de Adán es tal que por su natural fuerza y buenas obras ni puede convertirse ni prepararse a sí mismo a la fe
e invocación de Dios. Por tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras gratas y aceptables a Dios sin que la gracia de Dios por Cristo nos proceda para que tengamos buena voluntad y obre en nosotros cuando tenemos esa buena voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a los textos. Antes de eso, algunas aclaraciones conceptuales. Primero, estamos hablando del libre albedrío. El libre viene de la palabra, ¿no es cierto?, libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad, como dijo Carlitos, es esa capacidad de escoger, de elegir entre opciones. De hecho, Ortega y Gasset decía, el ser humano está condenado a ser libre. ¿Por qué? Porque siempre estamos tomando decisiones. Lamentablemente, se nos ha hecho creer que somos víctimas de nuestro entorno, como en lo que está pasando en nuestro país. El albedrío viene de la palabra latina arbiter, que es juez. El juez es aquel que tiene la capacidad de escoger, de elegir o de tomar decisiones. Arbitrium significa juicio, significa opinión o significa discernimiento sobre algo. Y eso nos lleva a un elemento ético. Los individuos son responsables de sus propias decisiones, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a ver esta noche. Entonces, esos conceptos son los que tenemos que, a partir de ellos, tener sumamente claro para ir a este artículo número 10 de los 39 artículos. Pero vamos a partir de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vamos con Romanos, y pongan mucha atención a lo que dice, por favor, Romanos en el capítulo 7, versículos 14 al 25. Mateo, por favor. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Gracias. Muchas gracias. Pauli, por favor, entonces, Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 23. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que se cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa,
pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para que la fe que había de ser revelada. De manera, hasta ahí era, No, 23. está bien, sigue hasta el 24, por favor. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ok, muchas gracias. Y finalmente, Efesios, Estela nos va a compartir Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a volver a leer. Después de ver estos tres textos que son evidentemente, presentan dos extremos, ¿no? El extremo de la ley, digamos, y el extremo de la gracia, y en eso vamos a estar volviendo. El libre albedrío, de acuerdo al artículo 10, voy a repetirlo, dice: la condición del hombre después de la caída de Adán es tal que por su natural fuerza y buenas obras ni puede convertirse ni prepararse a sí mismo a la fe e invocación de Dios. Por tanto, no tenemos poder para hacer buenas obras gratas y aceptables a Dios sin que la gracia de Dios por Cristo nos proceda para que tengamos buena voluntad y obren nosotros cuando tenemos esa buena voluntad. Ahora bien, ¿qué pasó con la voluntad de Adán cuando pecó? ¿Qué creen ustedes? Quizás, o sea, esto no tiene ninguna base bíblica, pero quizás es como la adicción, que alguien antes de probar una sustancia o hacer algo adictivo, tiene la elección de hacerlo, puede elegir hacerlo fácilmente, pero después de eso se hace mucho más difícil no hacerlo. Y no que la adicción sea una excusa para pecar, no, pero
una vez que caímos en algo, es difícil salir. Y con el Ujú. pecado ya no tenemos voluntad. Ok, entonces con el pecado se corrompe la voluntad. Eso es lo que planteas, ¿sí? Con el pecado se Sí. corrompe la voluntad humana. Ok, ¿están todos de acuerdo con eso? Mm. ¿O algo falta o está bien? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo eventualmente? Pero Estamos de acuerdo. una Ok, cosa, no es una excusa para, digo, no ok, tener la voluntad no hace que sea una excusa. ok. Está corrompida la voluntad, pero no es una excusa. Ya, perfecto. Ok, ¿cuánto en realidad podemos elegir en nuestra vida? Y esto nos planteaba Pablo hace un momento atrás. ¿Cuánto de lo que pasa en nuestra vida en realidad podemos escoger, podemos elegir? Por ejemplo, podríamos escoger eventualmente no enfrentar un accidente, la caída de un avión, No, una enfermedad. No, tampoco. Oh, depende. claro, depende, ¿no es cierto? Porque, ¿Cómo por ejemplo, si actuar? es el cáncer debido a fumar, eventualmente podríamos no haber llegado a ese cáncer si hubiésemos tomado la decisión de no fumar, ¿no es cierto? Mm. No podemos escoger, como decía Pablo, cuándo nacemos, cuándo morimos, y dentro de nuestra vida en general hay muchos espacios en que no tenemos la menor capacidad de elección, a pesar de que, como decía Ortega y Gasset, estamos condenados a estar eligiendo permanentemente. Entonces, ¿cuánto en realidad podemos elegir en nuestra vida? Hay cosas que sí, cosas que no. Ahora bien, ¿cómo cambia? Y es lo que nos estaba planteando el texto bíblico. ¿Cómo cambia en nosotros la gracia de Dios? Cuando llega la gracia de Dios a nosotros, ¿cómo cambia la manera en que pensamos y actuamos? Mm. Mm. Porque si hemos definido al libre albedrío como esa capacidad para escoger, ujú, cuando entendemos y recibimos la gracia de Dios, esa capacidad para decidir se ve afectada, cómo pensamos y cómo actuamos. ¿Por qué? Porque la acción viene del pensamiento, de lo que nosotros pensamos, en lo que entendemos las cosas. Si yo, por ejemplo, no pienso que voy a ser castigado por una mentira, entonces voy a mentir, lo más probable, porque mi naturaleza me va a llevar para allá. Pero cuando entiendo la gracia de Dios, se afecta mi manera de pensar y por lo tanto entonces voy a actuar de una manera distinta a lo que actuaría si no entendiera y no hubiese recibido la gracia de Dios. ¿Se entiende las preguntas que te estoy haciendo? Sí, ¿Ok? o no sé, creo. Em, creo que antes, o sea, como lo había dicho delante, para mí antes de conocer a Dios es el libre albedrío en realidad es algo limitado, porque en el sentido que puedo escoger qué zapatillas ponerme, puedo escoger qué almorzar hoy día, pero no puedo escoger hacer el bien, Ok, puedes porque de hecho escoger el bien, cosas menores en un sentido, ¿no? claro, creo que cuando no se conoce a Dios, en el sentido de que no, cualquier cosa que quiera hacer en bien, no conociendo a Dios, en realidad tiene un fin o tiene algo que no es bueno. No sé si me explico, no puede venir algo no pecaminoso de una persona pecadora, de nosotros cuando estábamos en pecado. Entonces creo que a veces el tema del libre albedrío en una persona no creyente es un tema complicado. Por otro lado, ¿qué iba a decir otro? No, no, está bien, está excelente. Eh, Jesús le dijo a Pedro, bien has dicho, Pedro, pero esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Claro, ahora, en cuanto a un cristiano, para mí siempre ha sido tema eso, de hasta dónde, qué cosas decidimos, qué cosas Dios tiene hechas, es algo que yo en lo personal no tengo respuesta. Eh, bueno, creo que son dos cosas. Por una parte, lo que se mencionaba, ¿cierto? Que al principio o antes de Cristo, ¿cierto? El libre albedrío está cojo, podríamos decirlo, porque hay acciones en las cuales decidimos constantemente, pero las que son referentes a la ley de Dios, la transgredimos. Entonces, no es que Dios me vaya a juzgar porque si me senté o me paré,
pero sí cuando se trata referente a la ley de Dios, nuestro libre albedrío o nuestro cojo, digamos, o herido libre albedrío no es capaz de obedecer a Dios. Ahora, a pesar de esa incapacidad, ¿cierto?, que viene desde Adán, la gran pregunta ahí es si soy responsable o no, que es un poco parte de lo que me empecé a escuchar de ese pecado, en fin, si es que no puedo hacerlo, más que pecar. Ahora, creo que ahí tiene que ver un poco con los términos de justicia o cómo Dios imputa cosas, en el sentido de somos salvos no haciendo lo justo, sino por la justicia de Cristo. Entonces, de la misma manera, desde que Adán peca y nos es imputada esta verdad, esta capacidad, o nos cae esta capacidad, esta incapacidad, perdón, de hacer lo bueno y de pecar, también somos culpables. Hay, por ejemplo, el mismo en Romanos 6 habla de eso. Entonces, cuando uno dice, pero si yo solamente puedo pecar porque soy culpable, Pablo diría, no, porque al final, de la misma forma, ¿por qué eres salvo si nunca hiciste lo justo delante de Dios? Entonces ahí hay que poner un poco la justicia quizás en términos del Señor. Yo al menos lo veo de esa manera. Ahora, creo que el libre albedrío tiene que ver, o la decisión de pecar, o lo que se está hablando en los pasajes, tiene que ver con la ley de Dios, más que con si cruzo o no la calle, con si como esto o no como esto. Como eso, no sé si estará bien. Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Algún comentario que esté eventualmente complementando lo que dice Leo y Pauli o que esté en contrario de ello? ¿No? Ok, bueno. Ahora entonces vamos a lo medular de esto. Erasmo de Rotterdam, el creador del humanismo, digamos, decía que los seres humanos podían decidir obedecer o no obedecer a Dios. ¿Ok? Y eso era, para Erasmo, el libre albedrío. Yo puedo tomar la decisión de obedecer o no obedecer a Dios. Y esto nos parece de sentido común, de lógica, parece correcto, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos en la Biblia, el símil de la liberación de Israel de Egipto fue que Dios los liberó antes de que ellos les sirvieran. De hecho, los sacó de la esclavitud para que libremente les sirvieran y apeló a ello. La libertad que en la Biblia Dios da es una bendición sobrenatural que viene como resultado de la gracia de Dios. Ok, yo sé que en estos momentos estoy hablando un poco en el aire. Vamos a ponerle cuerpo. La idea de la libertad significa sobre todo la liberación de toda fuerza creada que impide al ser humano servir a Dios y vivir en comunión con Dios. Entonces, la enseñanza cristiana sobre el libre albedrío presenta exactamente como decía Pauli, este asunto del libre albedrío de una manera mucho más compleja. Por ello, debemos considerar ciertos principios bíblicos y no quedarnos en la superficie, porque la mayoría de las personas que nosotros conocemos en general dicen, ¿no es cierto?, me voy a fumar un cigarro o voy a ir a comprar leche al negocio de la esquina. Estoy haciendo uso de mi libre albedrío, ¿no es cierto?, como cosas sin importancia, cosas baladíes. Y esto es mucho, insisto, Pauli tenía mucha razón en esto, es mucho más complejo. Y aquí es donde se activan los elementos que siempre estamos diciendo, los principios bíblicos fundamentales. Primero, ¿cuál es el primer principio bíblico fundamental que afecta el asunto del libre albedrío del ser humano? El primero de ellos es que creemos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, en un Dios que es soberano y que tiene control sobre todo lo que sucede y que controla y que gobierna el mundo, ¿ya? De hecho, la misma Biblia dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, cualquier acción que nosotros hagamos está dentro de un marco mayor. O sea, todo lo que no suceda, que no suceda, por ejemplo, un accidente, ¿ya?, es para nuestro bien y está dentro de los propósitos de Dios. Aún cosas que nosotros no podemos escoger. Ese amor de Dios nos libera, pero también nos limita. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, rechazaron su amor, rechazaron el cuidado del Padre.
Prefirieron seguir a su manera, ¿no es cierto? Ellos libremente decidieron esto, pero allí descubrieron que sí estaban atrapados o esclavizados en un mundo gobernado por el diablo. O sea, parece que ellos tomaron una decisión libre para ser libres y en realidad lo que hicieron fue caer en la esclavitud. Y todo ser humano está atrapado en la esclavitud del pecado y todo ser humano ha heredado las consecuencias del pecado de Adán y Eva, como lo vimos la semana pasada. De hecho, por ejemplo, la enfermedad es una consecuencia del pecado, no necesariamente de mi pecado, pero sí del pecado, porque la enfermedad es el complemento también de la muerte y la muerte entró al mundo por el pecado. Si nosotros somos libres entre comillas dentro de ciertos límites. La gente que está sin Dios piensa que es libre, ¿no es cierto? Tenemos amplia libertad, pero dentro de una jaula. Somos como animales en un zoológico, podemos hacer lo que queramos, dice la gente, pero en realidad no podemos salir del zoológico. Y la mayor parte de las personas ni siquiera se dan cuenta de ello. Piensan que son libres, pero la mayor parte de las personas, en realidad, los que no tienen una relación con Dios, no han sido liberados por Dios, están en esclavitud. Aunque dicen que están activando su libre albedrío, en realidad no tienen libertad. Piensan tenerla, pero no la tienen. Solo el que mira desde afuera nota esta realidad. Dado que Dios es soberano y controla todo, estas personas piensan que están libres de Dios, siendo libres, tomando decisiones libres, y la verdad es que están esclavizados, están enjaulados por el pecado. En segundo lugar, salir de ese zoológico o desaparecer de ese lugar en que parece que la gente está libre, cuando no lo está, es solo posible cuando Dios las rescata de allí. Cuando Dios nos rescata, nos da una libertad real, pero nosotros no nos podemos sacar a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo este artículo. Ninguna de nuestras buenas obras pueden hacernos salir de nuestra condición pecaminosa ante Dios. Entonces, mucha gente que en nuestro contexto católico romano hace lo que quiere en sus vidas, pero hacen buenas obras para poner medio en deuda a Dios, en realidad no se dan cuenta de lo siguiente. Podemos lograr grandes cosas, sí, incluso en el nombre de Dios, pero la verdad es que estamos dentro de ciertos límites. Bray dice que en la cárcel los presos pueden obtener títulos universitarios, ser brillantes, y de hecho muchos de ellos son tremendamente talentosos, pero siguen estando presos, a menos que sean liberados. Y esa es la condición del hombre caído, separado de la gracia de Dios, que nada puede hacer para cambiar su situación, aunque piense que está libre. Entonces, cuando el mentado libre albedrío, cuando la mentada decisión que toman las personas por su propia voluntad, piensan que ellos están actuando libremente, no lo están. Están actuando esclavizados por el pecado porque el pecado les lleva y les obliga a tomar esas decisiones que los alejan de Dios, ¿ya? La única manera de cambiar esta situación es cuando somos liberados por Dios. ¿Para qué? Para servirlo. Ahora, el primer paso al ser liberados, viene mediante un regalo gratuito de salvación en Cristo y por medio de Cristo. Es un regalo que la mayoría de nosotros en un estado natural no hemos pedido. Nadie ha pedido, Dios sálvame. Y que todos nosotros no hemos hecho nada para merecerlos. Somos tan incapaces de anhelar estar libres cuando estamos en pecado porque no conocemos la libertad. ¿Cómo vamos a anhelar algo que no conocemos? No logramos entender la libertad que tenemos hasta que la recibimos. Por eso el artículo dice que la gracia procede, es decir, viene primero. La gracia de Dios no es nuestra decisión, ni siquiera nuestro anhelo, ni siquiera nuestro entendimiento. Primero recibimos la gracia, o sea, el regalo de Dios antes incluso de entenderla. Y luego de que la recibimos, recién comienza a actuar en nosotros la gracia, liberando nuestra voluntad para querer hacer la voluntad de Dios. Y nos comienza a hacer entender lo que es bueno
una vez que hemos recibido la gracia y poner en nosotros el deseo de hacer lo bueno. Por eso, la gente que ha nacido de nuevo tiene una condición moral mayor que la que no tiene la gracia de Dios. ¿Recuerdan ese aforismo que decía, sin Dios ni ley, uno puede hacer lo que quiera? Lo que decía Nietzsche es verdad. Si Dios ha muerto, todo me es permitido. No existe moral, no existe ética. La decisión libre entonces de un ser humano redimido viene después de recibir la gracia. O sea, primero recibimos la gracia de Dios, su salvación, y luego entendemos lo que esto significa y por lo tanto entendemos que de ahí en adelante tomamos una decisión dentro de la voluntad de Dios. No es una decisión para recibir la gracia de Dios, es una decisión de querer hacer lo bueno porque hemos recibido la gracia que nos permite entender lo que es bueno. ¿Se entiende? Nosotros tenemos conciencia de pecado porque hemos recibido la gracia. El que no ha recibido la gracia de Dios puede tener una especie de conciencia superficial del pecado, pero no hay arrepentimiento profundo en esa persona. Es como con los alcohólicos anónimos. Alcohólicos Anónimos es una organización que sabe que una persona no va a recibir ayuda y de hecho nadie la va a poder ayudar a menos que reconozca que tiene un problema y que reconozca que no puede resolverlo por sí mismo. ¿Se entiende? La rendición total de nuestra voluntad a la voluntad de Dios parte primero porque Dios nos escoja y que comience a actuar en nosotros regalándonos su gracia. Un pecador, es cierto, no escoge ser pecador. Es pecador por su propia naturaleza y todos somos pecadores por naturaleza propia. Simplemente actúa de acuerdo a su naturaleza. No es la libertad de querer ser pecador, sino es la esclavitud del pecado que lo lleva en un camino de autodestrucción. De hecho, lo que va aumentando simplemente es intencionalmente su alejamiento de Dios. Ahora bien, cuando se es liberado, no se vuelve al estado anterior, sino que la acción amorosa de Dios comienza a atraer a la persona, comienza a actuar en su vida cambiándolo. Por eso cuando se ha recibido totalmente la gracia de Dios, una persona que realmente la ha recibido, cada día está siendo transformada y cada día se aleja más de tener deseos o anhelos de volver a su estado anterior que estaba esclavizado por el pecado. Cada día tiende a querer pecar menos, es lo que dice Pablo. El querer hacer el bien está en mí, ¿no es cierto? La naturaleza me lleva a un conflicto. Ahora, sobre la salvación, porque aquí estamos hablando de este asunto de la salvación también. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dice que nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga. Eso es lo que dice en Juan capítulo 6. Y más adelante, Jesús le recuerda a sus discípulos que Él los había escogido a ellos y no ellos a Él. No es una elección de nosotros. Cuando uno dice, ¿no es cierto?, yo escogí a Dios. No. Dios me escogió a mí. Fue Dios quien eligió a Pablo. Y Pablo reconoce en Gálatas, en el primer capítulo de Gálatas, reconoce Pablo que antes de nacer, Dios ya lo había escogido. E incluso ya lo había escogido para ser apóstol a los gentiles. Para hacer buena obra, ¿no es cierto? Antes de que naciera. Y él solo se dio cuenta de esta elección mucho tiempo después. Cuando se dio cuenta, entonces se respondió. Por cierto, que la vida de Pablo, como la de nosotros, existe ese conflicto entre la voluntad de Dios, esa voluntad que Dios pone en nosotros para hacer su voluntad, y nuestros deseos carnales de vieja naturaleza que nos hacen comportarnos de una manera en que muchas veces nos aleja de Dios. Hay una tensión constante, pero no son nuestras obras las que nos pueden librar de eso. Mientras más hacemos buenas obras, entonces más nos libramos de alejarnos de la voluntad de Dios. No. Dios pone en nosotros el querer hacer su voluntad y nuestros deseos carnales que nos hacen comportarnos de una manera en que muchas veces nos aleja de Dios, nos llevan a ese conflicto, pero no son nuestras obras las que nos pueden librar de eso, sino entender que hemos recibido su elección y por lo tanto su gracia, y rendirnos, es lo que dice Pablo, entendiendo esto, rendirnos ante ello. Somos salvos por fe solamente, sin obras. Y aquí entonces tiene sentido esto. De hecho, no existe una obra
nuestra, del ser humano, exenta de pecado. Porque por nuestra naturaleza, cualquier obra nunca va a calificar como digna ante Dios como una buena obra. Solo Dios es bueno y solo Dios hace buenas obras. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios dispuso buenas obras para que nosotros las hiciéramos antes de la creación del mundo. Antes de que nosotros siquiera dijéramos, esto le va a agradar a Dios. Ahora, imagínense que ni nuestras obras son nuestras. Somos esclavos por la gracia, no por el esfuerzo humano, y para la gloria de Dios solamente, no para la gloria del hombre. Entonces, cualquier buena obra que solo glorifique al hombre, no tiene su origen en Dios, aunque parezca que le sirve a él. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice, en tu nombre hicimos buenas obras, dirán algunos, y el Señor responderá, yo no los conozco, hacedores de maldad? Se supone que estaban haciendo buenas obras, obras de bondad, y Jesús los identifica como hacedores de maldad, porque nada que no tenga su origen en Dios es bueno, porque todo lo que tiene su origen en Dios es bueno. La salvación es la libertad de la esclavitud a lo creado, incluyendo al diablo y sus obras, y la servidumbre voluntaria al Creador. Ahora sí, si he recibido, si entiendo la elección de Dios, he recibido su gracia, entonces quiero hacer su voluntad y me pongo como esclavo de ese amo, digamos. La libertad es el regalo de Dios a sus esclavos o siervos. Dios nos creó, Dios nos compró. Nos creó, ¿no es cierto?, al principio, y nos compró con la sangre de Cristo. Somos comprados y somos creados por Él. Nuestro dueño es Él. Pero ¿saben lo que hace Dios? Es nos da la libertad a sus esclavos, a sus siervos, para que elijamos servirle por amor. Eso es lo que dice Jesús en su primer mensaje. Me ha ungido para predicar libertad a los cautivos. De hecho, todos los milagros fueron expresiones de la libertad del pecado y de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es que los esclaviza es la muerte, y por tanto la libertad a esa esclavitud es vida abundante y eterna, y es una vida en libertad, en querer hacer lo bueno. Entonces, la respuesta del ser humano en gratitud al haber sido escogidos por Dios, al entender que hemos sido escogidos por Dios y por gracia hemos recibido, entonces, para ser liberados de las ataduras del pecado, debería ser una respuesta de amor. Y la libertad cristiana consiste justamente en la elección libre de amar y servir al Señor. Quiero amar al Señor, quiero servir al Señor. Esa es la libertad que nos da de una persona que ha recibido la gracia de Dios. El libre albedrío se expresa de esta manera. No nos creó como autómatas Dios, sino que primero nos escogió y nuestra respuesta es querer amarle y servirle. He ahí el asunto más profundo de la libre elección consciente o libre albedrío. Por ello, y termino con esto, en el libro de oración común hay una oración maravillosa que dice así: concédenos, oh Señor, te suplicamos, el espíritu de pensar y hacer siempre lo justo, para que nosotros, que sin ti no podemos hacer nada bueno, seamos capaces, con tu ayuda, de vivir según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.